Y hoy vamos a hablar un poco acerca de la sabiduría. ¿Quién no está familiarizado con este término, ¿no? La sabiduría. Desde la antigüedad hay algo que siempre se ha valorado y que se ha reconocido en las personas, y es la sabiduría. Desde siempre, prácticamente desde que el hombre existe, la sabiduría es muy importante. Si uno lee, por ejemplo, Proverbios, a ver si esto anda. Dame una. Ahí va, a ver si ahí lo puedo manejar yo. Proverbios capítulo 4, versículos 5 al 9, dice el rey Salomón: adquiere sabiduría, desarrolla buen juicio. No te olvides de mis palabras ni te alejes de ellas. No des la espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá. Abrázala y te honrará. Te pondrá una hermosa guirnalda de flores sobre la cabeza y te entregará una preciosa corona. Dice Salomón, qué artículo la sabiduría, ¿no? Te viste, te hace ver bello, amala, abrazala. Ante todo, dice, lo que quieras buscar, sobre todas las cosas, sabiduría. Así que la sabiduría es algo que desde siempre ha estado como en el lugar de las cosas más añoradas o de las cosas más deseadas. Y esto no era, que no pasaba en la comunidad de la iglesia a la que le escribe Santiago, de la comunidad nueva de fe. De hecho, el capítulo 3, en el versículo 1, si se acuerdan, comenzaba diciendo: no se hagan maestros, muchos de ustedes, sabiendo que van a recibir mayor condenación. Es decir, que la iglesia posiblemente, o la gente, la familia de la fe nueva esta, por ahí estaba empezando a adoptar, de alguna manera, un poco esta idea de adquirir conocimiento y de llenarse de información y de sabiduría, y empezar a valorarlo tanto que era prácticamente algo de lo cual yo podría sacar chapa. Soy sabio, soy un entendido. Y fíjate en el capítulo 3 de Santiago, el versículo con el que vamos a comenzar, en el versículo 13, dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Te imaginás si hubiese frenado ahí y hubiese hecho una pregunta así? ¿Quién es sabio en este lugar? Y si yo te preguntara en esta mañana, ¿quién es sabio? Levante la mano. ¿Quién es sabio y entendido? Y supongamos que 10 personas de este lugar levantan la mano. ¿Haría ese levantar la mano a la persona sabia? ¿Haría que ese levantar la mano de la persona directamente ya lo catalogue como una persona sabia? Bueno, Santiago sigue diciendo, después de esa pregunta, una palabra creo que es muy importante. Dice: muestre. Que muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Otra traducción podría decir que muestre la humildad que procede de las acciones que hace. Y acá Santiago se mete en el tema. ¿Por qué es importante este tema? Porque la iglesia estaba viviendo un dilema. ¿Se cambia? ¿No? Dame una más. El problema que había de base, y que ya lo trata un poco con esto de la fe y las obras, era de que parecía que había una distorsión entre lo que ellos podían decir ser y cómo se comportaban. Capaz que vos le preguntabas a este grupo de hijos de Dios quién es sabio, y la mayoría podía responder que lo era, pero las relaciones y las formas en las que ellos se trataban, o la forma en la que ellos se conducían, parecía ser que no eran tan sabios. Vos sabés que qué feo que es, o quizá no hay cosa peor, cuando nosotros creemos ser algo que en realidad no somos. Porque toda la gente que nos rodea se da cuenta que no somos eso que nosotros creemos que somos. Y nosotros vamos por la vida pensando que lo somos cuando los que nos rodean saben que no lo somos. Y es un gran problema esto. Es lo mismo que Santiago trata con esto de la fe y las obras. Qué triste es pensar que tenés fe cuando todos se dan cuenta que no tenés fe porque no tenés obras. Es decir, que tu fe no se muestra en la vida práctica y cotidiana. Santiago dice: ¿quién es sabio y entendido? Y la respuesta es: muestre.
Pero ya vamos a ver que es más que muestre. Ahora, muchas veces nosotros, porque en algún momento alguien en algún pasado nos lo dijo, porque en algún momento lo creímos en nosotros, adoptamos un tipo de título o rótulo para nuestras vidas que lo abrazamos y caminamos pensando que eso es así. Y a lo mejor no es así. Nunca Dios lo vio así, pero nosotros lo creímos. Entonces pensamos, por ejemplo, que somos sabios y entendidos, pero nos engañamos a nosotros mismos porque los demás se dan cuenta que no lo somos. Ahora, era algo que podría llegar a estar pasando en este grupo de hijos de Dios, y es muy actual porque es algo de lo que vos y yo, sin lugar a dudas, no estamos exentos y tenemos que revisar. Ahora, el problema de esta distorsión, ¿por qué decimos que estaba esta distorsión o por qué pensamos así? Porque sigue diciendo en el versículo 14, si lo tenés ahí, dice: pero si tienen celos amargos y contención en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría, ahí le podría haber puesto comillas, Santiago, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, dice el versículo 16, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y ahí se fue a lo profundo. Es que la reprensión que él hace, y ahí te lo pongo recopilando algunas traducciones, Santiago le estaba diciendo: ustedes tienen celos amargos, tienen contenciones. Otra traducción puede decir: hay rivalidades entre ustedes. Hay rivalidades, hay ambiciones personales en el corazón, ambiciones egoístas, hay como una lucha de poderes entre ustedes, a ver quién sube más alto. Hay gente que estaba presumiendo. Santiago le dice: dejen de presumir, o no sean arrogantes, no sean jactanciosos, o sea que había gente que estaba haciendo alarde de lo que sabía, de lo que tenía, de lo que hacía, y terminaban mintiendo o faltando a la verdad. Ese era el dilema que estaban transitando los muchachos. Entonces Santiago dice: ¿quién es sabio? Bueno, levantaban la mano, pero entre ustedes hay celos, entre ustedes hay rivalidades. Entre vos que levantaste la mano hay ambiciones egoístas, ambiciones personales. Entonces, lo que Santiago les presenta es: todo lo que ustedes están haciendo, la forma en la que ustedes se están comportando y relacionando entre ustedes, no da testimonio de que son sabios. O quizás sí tienen una sabiduría, pero no es, y ahí aparece la frase, no es la sabiduría, dice el versículo 15, que desciende de lo alto. No es una sabiduría que desciende de lo alto. Y ahí dice terrenal, animal, y para enfatizar la fuerza de la reprensión. Porque vos le podés decir a alguien: y es una sabiduría humana, y es fuerte. Ahora, decirle que es una sabiduría diabólica, eso es fuerte. Eso es querer llamar la atención, ¿no? Es decir, que vos le podés decir a alguien que está siguiendo los caminos del mundo, de la sociedad, para decirle que está en contra de Dios, y es fuerte. Ahora, cuando le decís que está siguiendo el camino del diablo, eso es mucho más ofensivo, ¿no? Bueno, Jesús dijo a un grupo de personas que estaban con él: ustedes, y que se creían hijos del patriarca Abraham, y por ende hijos de Dios. Jesús dijo: ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de su padre, el diablo, porque las obras de su padre quieren hacer. Y eso fue muy fuerte y muy chocante para la gente. Entonces el término diabólico lleva a todo este escenario a lo más perturbador, a lo más oscuro. Porque yo me puedo ir de acá diciendo: che, ¿será que tengo un tipo de sabiduría muy terrenal? Eso es una cosa. Ahora, irme de acá diciendo: che, ¿será que yo tengo un tipo de sabiduría diabólica? Eso es otra. Entonces Santiago dice: ustedes están teniendo un tipo de sabiduría que es terrenal, humana, diabólica. O sea que es, no diríamos un tema menor, ¿no? Si hay algo que es titulado así. Y ese es el título que yo le puse a esa sabiduría, la sabiduría diabólica. ¿Por qué es diabólica? Bueno, porque sigue el patrón de cómo fue la caída de Satanás mismísima, alejándose de Dios y planteando básicamente todo esto que el mismo Santiago escribe. Él dice: entre ustedes hay celos, hay envidia. Fíjate 1 Corintios capítulo 10, no va a aparecer ahí, así que lo podemos buscar rápido. 1 Corintios capítulo 10, en donde Pablo trata un tema similar.
y que nos ayuda un poco a ampliar este problema, que no es un problema que vivió solamente esta gente, es un problema que se trata prácticamente en todas las cartas. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, dice: les ruego, hermanos, por el nombre del Señor Jesús, que hablen todos una misma cosa, que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos, en una misma mente, en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas, peleas, divisiones. Hay algunos que dicen: yo soy de Pablo. Hay otros que dicen: yo soy de Cefas. Hay otros que dicen: yo soy de Cristo. Celos, contiendas, rivalidades, disputas, que lo hacían personas, hijos de Dios, que presumían a lo mejor sabiduría, pero que esa sabiduría los llevaba a pelearse. Entonces, Santiago está tratando de desarrollar esta idea de ¿a qué te lleva la sabiduría? Esa de la que presumís, esa de la que decís tener. Porque si te lleva a mal puerto, si te lleva a peleas, si te lleva a envidias, a celos, no es algo de lo cual te podés enorgullecer, es algo de lo cual te tenés que arrepentir. Dice Pablo: yo les tengo que hablar como a gente carnal, dice, como que no estaban siendo guiadas por Dios, sino por ellos mismos. Ahora, vamos a hablar de dos tipos de sabiduría. Hay una sabiduría que es la sabiduría humana o diabólica, y otra que Santiago menciona como la sabiduría de lo alto. Y yo te la quiero resumir simplemente para no ampliar la definición. ¿Qué es la sabiduría diabólica? ¿Qué es la sabiduría terrenal? Es la que está centrada en uno mismo. Así te la defino. Y tiene muchas acepciones y muchas formas de verse, pero la sabiduría terrenal y humana es la que se centra en uno mismo. Por eso, ¿qué surge después de centrarse en uno mismo? Los celos, las envidias, las competencias, la ambición personal. Porque ¿en quién está pensando un envidioso, un celoso, un ambicionista personal? ¿En quién? En uno mismo, en cómo puedo escalar mejor, en cómo quedo mejor visto, en cómo haciendo o en cómo me ven los demás. Qué mejor me están viendo los demás. Entonces, como ellos estaban centrados en ellos mismos, sin duda que eso se desenvolvía en una constante disputa y pelea entre la comunidad de fe. Entonces, ¿qué tipo de sabiduría hay en tu vida? Eso es lo que quiero que quede grabado en nuestros corazones y nos llevemos esta mañana. Y no lo vamos a saber por lo que nos digan, o porque nos digan sabio de este mundo o sabio de lo alto, no. Lo vamos a ver por el tipo de relaciones que tenemos. Lo vamos a ver por el tipo de comportamiento que tenemos y por ver en torno a qué gira mi vida. ¿Gira en torno a mí mismo y a mi ambición personal? ¿O gira en torno a Dios? Bueno, ellos estaban teniendo celos. Ellos estaban teniendo peleas. A ver quién ocupaba quizás un mejor lugar. A ver quién era más escuchado. Decían los de Corintios: yo soy de Pablo, bueno, pero yo soy de Cefas, yo me identifico con esta corriente y yo con esta otra. Y terminan llevando a peleas que uno dice: che, tan sabios que decían ser, tan sabios que decían ser. Fíjate cómo se pelean entre ellos. Fíjate cómo se dividen entre ellos. Fíjate cómo terminan sin necesidad de que los ataque el enemigo si se están atacando entre ellos, ¿no? Ahora, fíjate Filipenses capítulo 1 también, está ahí anotado, versículo 15. Pablo trata este tema con los corintios, pero también trata con la gente de Filipos. Fíjate que ambos temas están en el capítulo 1, así que eran temas principales, fundamentales. Filipenses capítulo 1, versículo 15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y por contienda. Yo no sé cuánto me tardó creer en esto. Esto es, creer que el ser humano puede hacer esto. Creer que nosotros como humanos, hijos de Dios, podemos llegar a hacer esto. Dice Pablo: algunos predican a Cristo por envidia y por contienda, por peleas. Pero otros, de buena voluntad, y sigue diciendo el versículo 16, unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor. Y yo decía, qué cosa rara el Hijo de Dios, el ser humano, que logra hacer el acto más sagrado y hermoso que puede hacer, que es compartir a otros de Cristo, que lo logra embarrar y ensuciar con el pecado más oscuro, que es hacerlo por envidia,
por peleas, para ver quién lo hace, no sé, más, mejor, para hacerlo, para después contar que lo hice y entonces quedar mejor. La sabiduría humana, terrenal y diabólica está centrada en uno mismo. Pero lo más diabólico es que utiliza las cosas de Dios para exaltarse a sí misma. Utiliza los recursos y los medios que Dios nos ha dado para llevar el evangelio, para compartir de otros, para alabarle, para predicar, para lo que sea. Utiliza esos sagrados medios, hermosos medios, para exaltación personal. Eso es lo que hace la sabiduría diabólica. Por eso dice la Biblia que el diablo se disfraza como un ángel de luz, porque se cuela dentro de las cosas sagradas. Y uno puede utilizar el compartir un mensaje para exaltarse a uno mismo, el estar en la alabanza para exaltarse a uno mismo, algún título o cargo de líder, de siervo, de pastor, de lo que sea, para exaltarse a uno mismo. Todas esas cosas que son buenas, que son puestas por Dios, pueden terminar en el terreno de lo diabólico cuando son puestas para la exaltación personal. Y Pablo lo está tratando ahí con los Filipos. Dice, ustedes predican a Cristo por envidia. Qué fuerte. Ahora, qué alarma para todos los que estamos acá. Porque yo puedo estar aparentando un tipo de sabiduría que parece de lo alto, pero que en realidad, dice Santiago, no es más que una sabiduría puramente humana. Está movida e influenciada por cosas humanas. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, porque el foco, el centro y todo lo que gira en torno a uno mismo. Jeremías 45:15 dice, ¿buscas para ti grandezas? No las busques. ¿Buscas para ti grandezas? No las busques. ¿Buscas exaltación? ¿Buscas ser elevado cada vez más? Dice, no lo busques porque no es para eso. No se trata de eso la sabiduría de Dios. Pero esta gente estaba viviendo en arrogancia, en jactancia. Fíjate que tenían como fin la exaltación personal. Era terrenal, dice Santiago, una sabiduría terrenal que estaba enfocada y centrada únicamente en las cosas de este mundo, en lo que puedo hacer y proyectar. Era humana, porque estaba enfocada en la satisfacción propia, carnal. Lo que pasa es que enseñar me hace sentir tan bien. Y qué lindo que es enseñar, pero si lo haces para satisfacción personal, es una sabiduría terrenal, es humana, es diabólica. No, porque servir me hace tan bien, me hace bien a mí, me siento bien conmigo mismo. Sabiduría terrenal, porque está centrada en vos. Eso no significa que hacer estas cosas no te hacen bien. Sí, pero no es el fin principal de hacer esas cosas. No, pasa que compartir lo que leo y en qué lugar te deja. Por eso es tan sigilosa, se escabulle tan fácil. Porque tiene apariencia de verdad y apariencia de piedad, como decía Pablo, pero en definitiva promueve la exaltación y el beneficio personal. No, yo como aconsejo, o yo como sirvo, o yo como doy, o yo como me entrego, o yo como asisto. Y todas cosas buenas, sanas y necesarias, pero que apañan mi ambición, que apañan mi campaña de manifestación personal. Por eso escuchaba una frase esta semana que creo, para mí, esta persona logró resumir el cristianismo. Para mí es muy difícil resumir el cristianismo en una frase. Pero este hombre decía, nosotros los cristianos hemos dado vuelta al cristianismo, lo hemos cambiado al 100%, pensando o diciendo que Dios es para nosotros. Cuando en realidad el cristianismo enseña que nosotros somos para Dios. Dice la Biblia en Romanos que de Él, por Él y para Él, ¿qué son? Todas las cosas. Y ahí entramos nosotros. Pero a veces hemos creído que Dios es para nosotros, para nuestra ayuda, como nuestro amuleto, como nuestra mano derecha, cuando la realidad es que nosotros existimos para Dios y somos para Él. Es decir, que existimos para su gloria, para su poder, para su honra. Pero cuando desplazamos a Dios y lo llevamos al rol de un simple quizá ayudante o servidor, estamos invirtiendo el cristianismo y estamos diciendo, no, Dios es para nosotros. Yo vengo para que Dios me ayude, me bendiga, me acompañe y me dé palmaditas en mis decisiones. Eso no significa que Dios no pueda bendecirte y no quiera hacerlo. Pero no es el camino que Jesús enseñó.
De hecho, hemos tratado de ampliar la puerta cuando Jesús dijo que era estrecha y que pocos entraban, para que por lo menos algunos más entren. Pero en ese ampliar la puerta, quizás hemos quitado mandamientos, enseñanzas o exigencias de Jesús mismo. Que el que nieguese a sí mismo tome su cruz y sígame. Que alguno si no está dispuesto a perder su vida, no la va a hallar. Que si alguno ama a padre, a madre, hijo, hija, esposa o aún su propia vida, más que a mí no es digno de mí. Y exigencias que Jesús mandó y que nos llevaban a pensar de que nosotros estábamos invitados a servir a Dios. No Dios está siendo invitado a servirnos, porque nosotros somos para Dios y Dios no es para nosotros. Ahora, ¿sabes lo que hace la sabiduría humana? La sabiduría diabólica sigue el patrón de Satanás y quiere ser igual a Dios. Dijo el diablo: subiré entonces y seré semejante al Altísimo. Mejor que Dios no iba a poder ser, pero quiso por lo menos igualarlo. Y a veces en la sabiduría humana es, y bueno, que sea Dios y que esté yo ahí al lado, un poco enfocado también. Que no sea para su gloria únicamente todo, para su honra todo, que bueno, que yo tenga un lugarcito, que ocupe un lugar. Y la verdad es que el cristianismo es para gloria de Dios. ¿Cómo termina esta gente según Santiago? Dice que no sabe para dónde va. Esa sabiduría es la que lleva, dice al final del versículo 16, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Una vida que está inflada por la ambición personal, pero utiliza la sabiduría para seguir inflándose. Santiago dice, ¿quién es sabio y entendido? Comienza el versículo 13, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y eso es lo que nos lleva a pensar en la sabiduría que Santiago cree necesaria que reflexionemos. Que Dios quiere que nos miremos a través de esto. Recuerden que Él dice que la palabra es como un espejo en el cual nos miramos, vemos cómo estamos, pero vemos también cómo tenemos que estar, y en la que nos ayuda a nosotros pensar qué tipo de sabiduría estamos construyendo en nuestras vidas. Una sabiduría en la cual todo gira en torno a mí, a mi ambición, a mi posición, y por eso tengo celos, tengo envidias, deseo lo que el otro tiene, me enojo porque el otro tiene más que yo, que tiene ambiciones personales en donde hago lo que hago para ver si puedo aparecer, figurar, escalar o lo que sea, que si los otros no se enteran no vale, o es lo que Santiago llama la sabiduría que es de lo alto. Y yo te quiero brevemente mencionar las cualidades que Santiago menciona de la sabiduría de lo alto, para que veamos cuál es el tipo de sabiduría que Dios quiere que tengamos, y que la primera es la humildad. La humildad. Fíjate Mateo capítulo 6, versículo 1. Vamos a buscar rápido Mateo 6, 1, donde Jesús está hablando en el Sermón del Monte, versículo 1 al 3 de Mateo 6, y Él dice, cuídense o guárdense de hacer su justicia, o sea, de vivir justamente, o creer que están justificados con su vida, delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no van a tener recompensa de su Padre que está en los cielos. Cuando den limosna, no hagan tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas, en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Bueno, la sabiduría de lo alto es humilde. Muestre, dice el versículo 13 de Santiago 3, muestre sus obras en sabia mansedumbre. O, lo pueden leer en la NTV, muestren la humildad que procede de esas obras. Porque si hay algo que es la sabiduría de lo alto, es humilde. No anda mostrando lo que sabe, no anda haciendo tocar la trompeta para que vean lo que uno está haciendo, es humilde. Y Jesús lo enseña en el Sermón del Monte. Él dice, no sean como los hipócritas, ellos dan limosna, ellos hacen cosas para que los demás los vean. ¿En quién está centrado entonces lo que hacen? En uno mismo, en la exaltación personal. Esa es la sabiduría diabólica, la que busca la exaltación personal. Dios es para mí, no es que yo soy para Dios. Entonces, hago tocar trompeta. Es como si ahora en este momento alguien se parara del medio y fuese directo a la caja de ofrenda y hagas sonar un buen ruido, ¿no?
como el momento justo para que todos me vean. Bueno, Santiago dice, cuando des limosna, cuando des, no hagas tocar trompeta, que no necesariamente se tienen que enterar. No, bueno, lo que pasa es que este mes no sabés todo lo que ofrendé. De hecho, él menciona en el capítulo 6 un montón de cosas que dice, háganlo en lo secreto. Cuando ores, entra a tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Cuando ayunes, lavate la cara, no tenés por qué andar contándole a todos que lo estás haciendo. Cuando hagas obras, dice el versículo 2, ahí a la mitad, los hipócritas lo hacen para ser alabado por los hombres. Eso es la sabiduría humana. Es cuando haces las cosas para que los demás te alaben. ¿Cómo es la sabiduría de lo alto? Es la que los que hacen las cosas para alabar a Dios y para glorificar a Dios. Y tenemos una buena noticia, Dios es omnipresente, omnisciente, Él sabe todo y Él está en todo lugar. Así que cada cosa que hagas, Él te ve, Él sabe. Dice, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Había algo cultural ahí en donde a veces vos hacías algo con una mano, pero con otro lado llevabas la cuenta. Anotabas qué eran las cosas que estabas haciendo. Entonces podías contarlas o podías después recriminarlas. Che, yo hice esto por vos. Jesús dice, no es así como se maneja la sabiduría de lo alto. La sabiduría es humilde. No anda contando lo que hace. Posiblemente la gente más, las obras de las personas más humildes, ninguno de nosotros se va a enterar nunca. La mayoría de las obras de la gente más humilde. ¿Por qué? Porque no andan tocando trompeta delante de los hombres. Las redes sociales hoy nos inflan mucho a promover lo que hacemos, a anunciar lo que estamos haciendo para que entonces las personas nos den una retribución de lo que estamos haciendo. Y es un gran peligro. Es un gran peligro. No es que esté mal hacerlo, pero yo te diría revisa tus motivaciones al hacerlo. Porque a veces es simplemente para promoción personal. Y hay una ambición que se levanta, hay una sabiduría de este mundo que se levanta y decir, mirá, utilizá las cosas de Dios para inflate vos mismo. Pero la sabiduría de lo alto tiene buenas ambiciones, tiene buenas motivaciones. Fíjate, volviendo a Santiago, capítulo 3, versículo 17. El versículo 17 es el que Santiago usa para describir la sabiduría. Él dice, la sabiduría de lo alto es primeramente, por sobre todas las cosas, es pura. Pura. No tiene motivaciones escondidas, no está buscando ganar terreno, no está haciendo las cosas, pero por otro lado está pensando hacer otras, es pura. Fíjate 1 Timoteo, unas hojas más para atrás, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5, donde Pablo le escribe a Timoteo varios mandamientos, varias cosas, pero les dice en el versículo 5, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Eso es sabiduría de lo alto, es amor nacido de un corazón limpio. Es un amor que ama de verdad. Como Corintios 13, sin esperar algo a cambio. No para ver a ver qué me devuelven. No, es un amor que nace de un corazón limpio. Esa es la sabiduría de lo alto, la que te lleva a amar desinteresadamente. Pero, ¿qué había pasado con esta gente? Fíjate el versículo 6. De los cuales, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, pura palabras. Sabiduría del mundo. Versículo 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que entienden. Algo parecido a lo que estaba viviendo la gente en Santiago. Por eso le dice, no se hagan maestros muchos de ustedes, porque van a recibir mayor condenación. ¿En qué podría haber estado pensando él? En que te querés hacer maestro, ¿por qué? Por ambiciones personales. Porque a lo mejor ser maestro en esa comunidad era como ser, el gran bien visto. Entonces podría ser atractivo para muchos, porque todo lo que tiene exposición tiene más atracción, porque infla. Entonces dice, no se hagan maestros muchos de ustedes, miren, van a recibir mayor condenación de parte de Dios. Es como diciendo, pensá en Dios antes de tomar las decisiones que tengas que tomar. ¿Por qué querés hacer lo que querés hacer? Porque ellos, y Santiago ya sabía, se están comportando de una manera que no muestra que son realmente sabios. No, sí, en su boca sí. Sí, en levantar las manos, ultra sabios. Pero la forma en la que se están conduciendo no demuestra eso. Por eso la sabiduría de lo alto, dice Santiago, es primeramente pura. Vos no encontrás cositas detrás. ¿Viste esas cosas que vos decís, lo que está diciendo, lo que está haciendo, la forma en la que se comporta, hay algo raro ahí.
Hay algo que hay detrás. Bueno, eso es lo que Dios puede ver y que nosotros tenemos que pedir a Dios que nos muestre para ver qué tipo de sabiduría acarreamos, qué tipo de sabiduría decimos tener. Porque es primeramente pura. Así que la sabiduría de lo alto es humilde, no busca mostrarse o aparentar para que los demás lo aplaudan. La sabiduría de lo alto es pura, tiene motivaciones íntegras, busca agradar y glorificar a Dios. Pero también, siguiendo leyendo ahí el versículo 17, que después de pura dice que es, y ahí arranca una descripción, dice que es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría de lo alto es pacífica, es amable. Fíjate Colosenses capítulo 4, versículo 6, unas hojas ahí también más atrás. Filipenses 4, 6. Sea vuestra palabra, dice Pablo, sea la palabra de ustedes con la que hablan, siempre, ¿con qué? Con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. Sea la palabra de ustedes con gracia. Y ahora quédate con eso en mente y vamos a Romanos 12, un poco más atrás todavía. Romanos capítulo 12, versículo 17. Dice, no paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estar en paz con todos los hombres. No se vengan ustedes mismos, amado mío. Dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La sabiduría de lo alto está completamente relacionada en cómo nos relacionamos nosotros. Por eso Pablo en Colosenses dice, cuando hablen con gracia, no con justicia, porque no buscan venganza cuando hablen. La venganza es para Dios. Romanos dice, tienen que procurar lo bueno delante de los hombres, tienen que estar en paz con los hombres en cuanto dependa de ustedes. Por eso la sabiduría de lo alto nos lleva a relacionarnos de la manera que Dios quiere. Con paz, con amabilidad y paz, cuidado, porque a veces confundimos que sea pacífica con ser pacifistas. No es paz sin importar la verdad. Jesús dijo, yo no he venido a traer paz a la tierra, sino espada, porque Él vino a traer también la verdad. Pero en cuanto dependa de nosotros, la sabiduría de lo alto me lleva a estar en paz con la gente. Eso habla de la forma en cómo respondemos, eso habla de la forma en cómo reaccionamos, eso habla de la forma en la cómo decimos las cosas que decimos. La sabiduría es amable, es sazonada con gracia. Tiene siempre la pizca de gracia. Pablo lo menciona ahí en Gálatas, en el capítulo 6. Dice, cuando trates de restaurar a un hermano, si sos espiritual, lo vas a restaurar, dice, con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, el sabio siempre tiene gracia en sus palabras. El sabio no viene a condenar, el que tiene la sabiduría de lo alto, porque no está en el lugar de Dios. Dios está en el lugar de la condenación, del juicio. Es Él a quien le corresponde. Yo con sabiduría busco la paz, yo con sabiduría busco la amabilidad. Y esas son las relaciones que, fíjate, no estaba teniendo el grupo al que Santiago escribe. Había celos, había peleas, había contiendas. Pablo le dice a Timoteo, muchos están en vana palabrería, se hacen los doctores de la ley, se hacen los sabelotodos. Pero vos evitá eso, andá por el amor nacido de un corazón limpio. Entonces, el tipo de relaciones que estaba viviendo la iglesia es el que Santiago quiere corregir. Y él dice, no, la sabiduría de lo alto es pura, es pacífica, busca la paz. ¿La paz de quién? Bueno, de la gente con Dios y de la gente con la gente, ¿no? Distinto es cuando ya hay oposición a Dios. Eso es otro tema. Pero en cuanto dependa de nosotros, tenemos que estar en paz unos con otros. En cuanto dependa de nosotros, la amabilidad tiene que estar siempre a disposición. A veces tiramos por tierra todo lo que podemos llegar a saber, cuando todo eso que sabemos va acompañada con una mala actitud, ¿no? Yo puedo retar a mi hijo,
de algo que puede ser cierto, de algo en lo que puedo tener razón, pero puedo hacerlo de la manera incorrecta y en el lugar incorrecto. Y eché por tierra todo lo que en teoría creía que tenía razón de hacer. La forma en la que lo hago, el lugar en el que lo hago, me descalifican. Por más de que tenga la razón, porque sabiduría no es conocimiento. Sabiduría no es conocimiento. Sabiduría es hacer las cosas como las haría Dios. Ahí te definí la sabiduría de lo alto. Dijimos que la sabiduría humana y diabólica busca hacer las cosas para el beneficio de uno. Y yo puedo retar a alguien, yo puedo retar a mi hijo para satisfacerme a mí mismo. Es decir, para aplacar mi bronca, para aplacar mi ira. O puedo hacerlo como Dios lo haría para la bendición y el beneficio de Él. Entonces la sabiduría de lo alto es pacífica, es amable, está bien con las relaciones. Pero también sigue describiendo Santiago y dice que es bondadosa, que es benigna, tiene bondad en ella. Fíjate Filipenses capítulo 4, un poco más atrás, perdón, Efesios, gracias. Efesios capítulo 4, versículo 31. Quítense de ustedes, dice Pablo, toda amargura, todo enojo, toda ira, todo grito, toda maledicencia y toda malicia. Sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos con otros, como Dios también los perdonó a ustedes. La sabiduría de lo alto es bondadosa. Yo puedo tener un cúmulo gigante de información de la Biblia, por ejemplo, pero alguien me hizo algo y no lo perdoné. Chao. Tiré por tierra todo. ¿Qué tipo de sabiduría puedo llegar a tener? Bueno, no es la de lo alto, porque la sabiduría de lo alto, la que opera como obraría Dios, es perdonadora, perdona. Está, dice el punto siguiente, está llena de misericordia. Así que, hermanos, si vos creés tener mucha sabiduría, pero no sos capaz de perdonar, no tenés la sabiduría de lo alto. Porque la sabiduría de lo alto es benigna, es bondadosa, perdona. Fíjate Proverbios 16:6. ¿Cómo se perdona el pecado? Bueno, Salomón lo responde ahí en Proverbios 16:6. Que se escuchen las hojas. Proverbios 16:6. Con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Claro, no necesariamente tenés que aplicar justicia. Bueno, Romanos decía, dejen la venganza a Dios. A nosotros nos toca la misericordia como Dios. Y siempre que uno tiene que pedir perdón, va a aplicar misericordia, no justicia. Porque no necesariamente la persona merece el perdón. Pero ¿quién de nosotros que recibió el perdón de Dios merecía ser perdonado por Dios? Ninguno. Hemos recibido un perdón inmerecido y somos llamados a dar un perdón inmerecido. Ahora, la sabiduría de lo alto es bondadosa, requiere siempre estar dispuesto a perdonar. Y algo que los oyentes de la carta primera de Santiago iban a tener que aplicar, porque si había celos, rivalidades y entre ellos, los que realmente leían la carta y querían ponerla por práctica, ¿qué iban a tener que hacer? Y bueno, iban a tener que resolver sus relaciones. Che, me llegó la carta de Santiago, ¿te llegó también? Sí. ¿Para cómo no había mucho para leer del Nuevo Testamento? Era lo único posiblemente. ¿Qué hacemos? Y bueno, mirá, la sabiduría de lo alto. Bueno, veníamos hablando de la lengua y todo esto, y sí hay disputas, y sí hay celos, y sí hay rivalidades. Perdón. Y bueno, así es como se obedece a la palabra. Cuando uno entiende que quiere vivir el tipo de sabiduría que Dios nos invita a vivir, la sabiduría de lo alto. La sabiduría de lo alto que es bondadosa, es pacífica, es amable, es bondadosa, está, dice ahí Santiago, llena de misericordia. O sea que nunca se agota. No ando con la sabiduría media vacía. No, está llena de misericordia, llena. Es decir, que nunca se cansa de perdonar, nunca se cansa de dar gracia, de que la palabra sea con gracia. Y qué lindo que Santiago eleve esto a lo más alto, porque es a lo que debemos aspirar, al tipo de sabiduría que debemos aplicar. Ahora, fíjate que pareciera que no está relacionando la sabiduría en ningún momento con el conocimiento.
Porque está hablando de pureza, es decir, está hablando de motivaciones. Estaba hablando de la humildad, también cosas internas. Pero está hablando después de la paz, está hablando de la amabilidad, está hablando de la bondad, está hablando de la misericordia. ¿Y dónde queda la información? ¿Dónde queda el conocimiento? ¿No es el conocimiento el que me hace sabio? Sí, pero es el conocimiento aplicado el que te hace sabio. Pero más que eso, es el conocimiento aplicado con una buena motivación lo que te hace verdaderamente sabio. Por eso no queda ya en el lugar del conocimiento. No, mira cuánto sabe. ¿Qué tipo sabio? No, solo sabe. Solo sabe. La sabiduría y la de lo alto es la verdad de Dios aplicada a la realidad presente de tu propia vida. De tu propia realidad, de tu propio contexto. Y es así, es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, pero también está llena de buenos frutos y termina diciendo sin incertidumbre ni hipocresía. Mirá Mateo 23, capítulo 23 de Mateo, versículo 2. Jesús se encontró a lo largo de su ministerio constantemente con un grupo de personas que hubiesen levantado la mano cada vez que él podría haber preguntado quién es sabio. Eran los fariseos, la élite religiosa. Y en Mateo 23, versículo 2, le dice a los discípulos, a sus discípulos y a la gente que lo seguía, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ahí es donde se sentaban para enseñar la ley de Moisés. Versículo 3, así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Es como que, llevado a noviembre de 2024, llevado al, ¿qué es hoy, 10? Llevado al 10 de noviembre, es como que antes de que salgas de tu casa, Dios te diga, mirá, hoy vas a escucharlo a Juani, caso, te tocó hoy. Si él va a leer la Biblia, todo lo que él diga de la Biblia, practícalo. Pero suponete que mi vida, a lo mejor no te tenés que suponer, va en contra de la palabra de Dios. Entonces, es como si él te dijera, escúchalo, escuchá la palabra de Dios, andá leyendo, andá acompañando el texto a ver si realmente está diciendo lo que la Biblia dice que diga, pero no haga lo que él hace. Imagínate qué fuerte sería algo así. No sé si vengo, ni yo vengo. Y Jesús le estaba diciendo a los discípulos, cuando escuchen la ley, presten atención, escuchen, dice, el versículo 2 dice, todo lo que les digan, escúchenlo y guárdenlo. Pero el versículo 3 dice, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y fíjate, la sabiduría de lo alto es una sabiduría en donde las palabras y los hechos se encuentran siempre. Lo que digo y lo que hago tiene siempre coherencia, pero la sabiduría diabólica, la del inframundo, la humana, la terrenal, es una sabiduría en donde yo puedo decir, pero vos ves y decís, pero che, ¿qué haces de todo lo que decís? ¿Qué haces de todo lo que decís? Entonces, dice Santiago al final que la sabiduría de lo alto es sin incertidumbre, es decir, que no deja lugar a que uno diga, esta persona no entiendo, me deja mareado. Y no tiene hipocresía, no tiene doble cara. Pero ¿cuántas veces nosotros dejamos la impresión de la incertidumbre? De decir, che, ¿qué entiende al final esta persona de Dios? ¿Cómo entiende la vida cristiana al final de cuentas? Y te leo el último versículo para cerrar. Para mí son esos versículos que estás leyendo y vos decís, no entendí nada, pero bueno, sigo leyendo porque no entiendo. Lucas 7, capítulo 7, versículo 35, para los que tienen Reina Valera puede sonar raro. Dice, y es una frase corta que Jesús da, la sabiduría es justificada por sus hijos. Amén. Y termina ahí y uno dice, bueno, voy a seguir leyendo la otra historia. ¿La sabiduría es justificada por sus hijos? La sabiduría es justificada por sus hijos y gracias a Dios hoy, en la era de las múltiples traducciones y muchos especialistas que desglosan por medio de las determinadas palabras, el que tiene la NTV puede llegar a una enseñanza un poco más clara, ¿no? Básicamente dice que, ¿quién tiene la NTV? A ver, ahí, grítenlo.
La sabiduría demuestra estar en lo cierto por la vida de quienes lo siguen. Es decir, quien es sabio y entendido, muestre por el tipo de vida que lleva que es sabio y entendido. La sabiduría demuestra estar en lo cierto, es decir, demostrás estar en lo cierto con tu vida sabia por el tipo de vida que llevas. Tu vida justifica tu sabiduría. Tu vida justifica qué tipo de sabiduría estás llevando. Y la pregunta que te hago esta mañana, quizás viniste por primera vez, quizás estás viniendo hace poco, ¿hasta dónde te llevó tu sabiduría? ¿Hasta dónde te llevó tu forma de entender las cosas? O quizás hace mucho que sos hijo de Dios y también te tengo que hacer esta pregunta y me hago esta pregunta, ¿hasta dónde te llevó tu sabiduría? Porque a veces, siendo hijo de Dios o no, nos damos cuenta que el tipo de sabiduría que hemos llevado ha sido la sabiduría de este mundo, aún dentro de la iglesia, centrada en mí, en mi ambición, en mi lugar, para mi alabanza. Y entonces hay que pegar un giro, un volantazo, y decir, che, no, Dios no es para mí, yo soy para Dios. Y hay que pegar un volantazo grande. Y por eso te quiero dejar esta mañana este desafío. ¿Con qué tipo de sabiduría viniste? ¿Qué tipo de sabiduría estás conduciendo y estás llevando? ¿La que gira en torno a vos o la que gira en torno a Dios? Y la última característica con la que cierro, que no la dice Santiago, sino que está implícita, es que es la sabiduría ¿de qué? De lo alto. ¿Qué quiere decir eso? Que la sabiduría de lo alto vos no la vas a obtener por medio mío. El hombre al hombre no le transmite sabiduría de lo alto. Eso es algo que solo da Dios. ¿Sabés lo que es la sabiduría de lo alto? Es sabiduría espiritual. Es lo que nos hace falta todos los días. Porque conocimiento, sí, leemos libros y está bien, pero lo que más le hace falta a un hijo de Dios es sabiduría espiritual. ¿Y cómo se obtiene sabiduría espiritual? Y termino leyendo 1 Corintios capítulo 2, está en la pantalla, pero dice, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Le decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo. Porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros del mundo. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. La sabiduría de lo alto es únicamente vivida recibiendo vida de lo alto. Yo no puedo vivir la sabiduría de lo alto sin tener a Dios en el corazón. Porque solo el Espíritu de Dios conoce a Dios. Entonces, Pablo en Corintios dice, la única forma de vivir la vida espiritual, la única forma de vivir en la sabiduría espiritual es con vida espiritual dentro del corazón. Y eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Qué sabiduría tenés? ¿La de lo alto, espiritual, o la humana, centrada en uno mismo? Que puedas reflexionar, meditar hasta dónde te ha llevado la sabiduría que traes. Y quizás, si te das cuenta, como yo, cuánta sabiduría humana acarreamos, puedas poner la fecha de hoy, 10 de noviembre, como una fecha en donde quieras empezar a tener sabiduría de lo alto, sabiduría de Dios, la que no nos damos entre nosotros, la que nos da Él por su Espíritu dentro y por la palabra inspirada por su Espíritu fuera, y que podamos crecer en esta sabiduría, ¿sí? Dios les bendiga.